Buenas tardes, mi nombre es Alitzil Solares Tapia y el día de hoy con mi compañera Mora Rojas Andrea Yereidi vamos a hablar acerca de las escuelas de pensamiento económico. Estos son grupos de economistas con marcos teóricos y filosofías similares que ofrecen diferentes perspectivas para poder analizar los sistemas económicos, analizando la producción, su distribución y los recursos a lo largo de la historia para poder resolver problemas tanto sociales como económicos. Una de las primeras escuelas fueron los fisiócratas, los cuales se originaron en Francia en el siglo XVIII y dentro de sus principales economistas y sus obras más importantes está François Quesnay, que él fue de Francia de 1694 a 1774 y su obra más importante fue Tableau économique, que la publicó en 1758. Luego tenemos a Robert Jacques Turgot, que él fue de 1727 a 1781, igual en Francia y su obra más importante fueron sus reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, que fue publicado en 1766. Y por último tenemos a Pierre Samuel Dupont de Nemours, que igual fue francés de 1739 a 1819, y su obra más importante fue La Physiocratie en 1767. Ellos decían que el origen de la riqueza proviene exclusivamente de la tierra y que solo la agricultura es la que genera los excedentes o lo que se conoce como el producto neto. También decían que la industria y el comercio no crean la riqueza, sino que solamente la transforman. Y su determinación de los precios se basaban en los costos de producción, que es la oferta y la demanda, y que existía un precio natural o un buen precio. Además, defienden el libre comercio. Luego tenemos a los mercantilistas, que esto se dio en Europa en los siglos XVI y XVII. Y dentro de sus principales pensadores tenemos a Jean Bodin, que su obra más importante fue Las respuestas a las paradojas de Malestroit, que fue publicada en 1568. También tenemos a Thomas Moon, que su obra más importante fue England's Treasure by Foreign Trade en 1664 y Jean Baptiste Colbert, que él publicó las políticas económicas del colbertismo. Y para los mercantilistas, el origen de la riqueza se medía por la acumulación de oro y plata y se lograba mediante una balanza comercial positiva. Además, decían que el Estado debía intervenir en la economía y su determinación de precios era influido por la cantidad de dinero que había en circulación. Los monopolios y los aranceles eran los que elevaban el precio y también ellos creían que era bueno que el Estado regulara los precios para que pudieran proteger la producción nacional. Luego tenemos a los pensadores clásicos, que estos se dieron en Gran Bretaña dentro de los siglos XVIII y el siglo XIX, y sus principales economistas eran Adam Smith, que él era de Reino Unido y sacó La riqueza de las naciones en 1776. Luego tenemos a David Ricardo, que igual era de Reino Unido, y su obra más importante fueron Los principios de la economía política y la tributación en 1817. Y por último tenemos a John Stuart Mill, que él sacó los principios de economía política en 1848. Los pensadores clásicos decían que el origen de la riqueza surgía del trabajo, la producción y la división del trabajo. Decían que el interés individual generaba el bienestar colectivo y que el comercio se basaba en la ventaja comparativa. Para ellos, la determinación de precios se basaba en la cantidad de trabajo incorporado y además diferenciaban entre el precio natural y el precio del mercado, y decían que los precios se ajustaban por oferta y por demanda. Continuamos con los marginalistas. Estos surgieron a finales del siglo XIX en países como Austria, Inglaterra y Suiza.
Algunos de sus principales propulsores fueron William Stanley en Inglaterra, Carl Menger en Austria y Leon Walras en Suiza. Sus obras más relevantes son la teoría de la economía política y los principios de la economía de Menger. Sus principales aportaciones a la economía fueron la utilidad marginal y la ley de utilidad decreciente, la cual introdujeron la idea de que la satisfacción adicional, o sea, la utilidad marginal, disminuye a medida que aumenta el consumo de un bien. También está la teoría del equilibrio general, que propuso que todos los mercados, productos y servicios, así como el capital, están interconectados y tienen un equilibrio mediante un proceso de tanteo. También está el equilibrio parcial y las tijeras de Marshall. Marshall analizó mercados individuales y determinó que el precio se fija por la interacción entre la oferta, o sea, los costos, y la demanda, que es la utilidad. Y por último está el costo de oportunidad. Este concepto fue desarrollado por Friedrich, definiendo el costo como la utilidad de la mejor alternativa sacrificada. Estos nos hablan que el origen de la riqueza se da o surge a través de la utilidad de los bienes que generan al consumidor y se centra en las decisiones individuales. Asimismo, su determinación de precios es a través de la teoría del valor marginal, lo que nos dice que el precio depende de la utilidad de la última unidad consumida. Y en este caso, el rol del Estado es muy reducido, ya que el mercado se regula mediante las decisiones individuales de consumidores y de productores. Ahora pasamos a lo neoclásico. Esto surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en países como Inglaterra y Estados Unidos. Sus principales propulsores fueron Alfred Marshall en Inglaterra y Vilfredo Pareto en Italia, y sus obras principales fueron Los principios de economía en 1890 de Alfred Marshall. Esta es una corriente que se centra en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que los consumidores le asignan, enfocándose en la elección racional y asignación eficiente de los recursos escasos. Su origen de la riqueza se basa o se genera por la asignación eficiente de los recursos y su enfoque en los consumidores y productores racionales. Su determinación de precios se determina por la interacción entre la oferta y la demanda y el uso de modelos matemáticos y gráficos. Y en este caso, el rol del Estado es moderado, ya que el Estado sí puede intervenir para corregir fallos en el mercado, como lo son los monopolios, pero sin alterar el libre mercado. Por último, veremos al neoliberalismo, que este surge en el siglo XX, aproximadamente desde 1940, en países como lo son Estados Unidos y Reino Unido. Sus principales propulsores fue Friedrich Hayek en Austria y Milton Friedman en Estados Unidos, y algunas de sus obras fueron Camino de servidumbre de Hayek y Capitalismo y libertad de Friedman. El neoliberalismo se define como un conjunto de pensamientos político-económicos basado en la teoría de economía clásica, que sostiene que la sociedad mercantil debe actuar de manera libre y autónoma, limitando la intervención del Estado en la economía. Su origen de la riqueza se da a través del mercado libre, la iniciativa privada y la competencia. En esta, el Estado debe intervenir lo menos posible, y su determinación de precios se da a través de la fijación exclusiva por el mercado, en la cual se reflejan información, escasez y preferencias. El rol del Estado tiene que ser mínimo o nulo, ya que el Estado debe limitarse a garantizar la libre competencia, la propiedad privada y la estabilidad monetaria. Esto es todo por nuestra parte. Gracias.